Ética y Compliance. La Asociación de Ética y Compliance es una asociación sin fines de lucro que tiene dentro de sus principales objetivos transmitir todo lo vinculado a compliance y a la ética. Tal es así que en esta ocasión en particular estamos trabajando desde lo que es antitrust y compliance y antitrust, pero la asociación tiene también otras actividades, con lo cual aquellos que se hayan sumado por primera vez a actividades de la asociación, les recomendamos que nos visiten en la página, donde van a poder encontrar muchas actividades desde la asociación. Pero bueno, hoy nos convoca Antitrust, y ni más ni menos que tenemos a dos personas sumamente importantes. Tuvimos una discusión dentro de todo lo que fue la preparación, de quién era Rockstar, pero para mí los dos son Rockstar. Bueno, Mike Holt, desde Estados Unidos, que es Off-Consul Attorney de Baker & Hostettler, which I thank you very much, Mike, for joining us. And Felipe Irarrázaval, director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, nada más ni nada menos, y ex fiscal nacional económico. Hoy tenemos una audiencia muy nutrida, ahí pude ver el chat y tenemos gente de todas partes del mundo. Les cuento que tenemos gente de Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Tenemos gente de, por lo menos registrado desde Singapur, con lo cual, bueno, para nosotros es una gran satisfacción y da cuenta de la importancia que está teniendo en estos tiempos el antitrust en materia de compliance. Es decir, que está sin dudas, con toda la situación que estamos viviendo, esto reviste una gran preocupación y hace que, estemos hoy reunidos prácticamente, no veo ahora el número, 120 personas. Así que realmente les agradezco a todos, les doy una calurosa bienvenida y agradecimiento, y le dejo la palabra a Fede. Bueno, ¿cómo están? No sé si, Marian, si ahí se me ve, si me escuchan y demás. Yo estoy acá prendido. Bien, perfecto. Bueno, gracias a todos por sumarse a esta iniciativa. Gracias a Felipe y a Michael. La verdad que disfruté muchísimo todas las discusiones y charlas previas. Michael, thanks a lot. It's been a real pleasure to work with you on this project. Gracias a Bianca. Bian, sin vos esto nunca podría ser posible, y sobre todo gracias a Laura Alavia, que siempre nos apoya a Mariana y a mí con nuestras iniciativas, y gracias a vos, Marian, por siempre trabajar juntos en esto. Creo que para ir ya a nuestro tema, creo que una de las razones que nos llevó a impulsar esta comisión fue a veces en Argentina, sobre todo porque coincido con Mariana que hoy el tema está cada vez más sobre la mesa, el tema de Antitrust Compliance. Pero en Argentina una de las cosas que nos lleva a trabajar y a impulsar esta comisión de estudio en la asociación es la a veces ignorada importancia del compliance antitrust. Y la verdad que lo que se está viendo es que a nivel global esta ignorada importancia, como me gustó llamarla, se está revirtiendo. Pero en Argentina todavía no estamos muy aware de que esto se vaya a superar. Nosotros desde la comisión arrancamos con el objetivo de hacer un poco de advocacy. Yo durante alguna vida pasada trabajé en la agencia de competencia y estuve a cargo junto con Lucía Quesada, que vi que estaba conectada, que era mi jefa. Trabajábamos en cuestiones de advocacy, de temas de competencia, y la abogacía, hacer abogacía y promoción de la competencia es uno de los puntos más importantes que tiene, aunque no sea a partir de la aplicación de sanciones. ¿Por qué? Porque la idea central es difundir una cultura de competencia, dar a entender de qué se trata la defensa de la competencia y para qué sirve. Pero para matar un poco ese vicio, lo empecé a hacer, habiendo salido de la comisión, lo empecé a hacer desde la academia, desde este espacio junto con Mariana. Y la idea es hacer un guideline de compliance para fijar un estándar mínimo de qué tiene que tener un programa de compliance para ser efectivo, que tenga cierto sentido, que explique cuál es el fin, cuáles son los beneficios que uno puede obtener de un programa de compliance. Y esta reunión es el kick-off de este proyecto que tenemos de desarrollar una guía de compliance antitrust desde la asociación, con esos estándares mínimos y dando a conocer esos beneficios,
para lo cual invitamos a todos los que quieran sumarse y y nos pueden contactar a Mariana, a mí o a través de la asociación. La verdad es que yo pensaba, y para hacerlo muy breve y dar la palabra a Felipe y a Michael, si yo, cuando veía el listado de participantes en el evento de hoy, veía que hay muchísimos oficiales de compliance, y la verdad es que si les pregunto, por lo menos a los de Argentina, no me animo a ir a otros países, porque conozco un poco las diferencias, pero si les pregunto a los de Argentina si tienen temas o programas de compliance antitrust, o si el compliance antitrust está incluido en sus programas de compliance, la verdad es que si hiciésemos una encuesta, lo más probable es que la mitad me conteste, o sea, que el 80% me contesten que sí, la mitad de ese 80% probablemente me diga, tenemos un párrafo que habla de buenas prácticas y la lealtad comercial, y la otra mitad probablemente me diga, sí, obvio, cumplimos, tenemos programa de compliance antitrust, hacemos entrenamientos una vez al año. Y la idea que queremos transmitir con estos presupuestos mínimos que queremos elaborar en nuestra guía, de nuestro advocacy desde el sector privado, es en realidad que un programa de compliance es mucho más, y que en general no se ve una evaluación de riesgos previo, controles internos, auditorías, monitoreo, seguimiento del programa. Generalmente se agota la cuestión en tengo un párrafo o tengo un entrenamiento. Acá hay varias cosas. Si el programa se agota en un párrafo o en un entrenamiento, no va a ser lo suficientemente robusto como para darnos otros beneficios que Felipe y Michael nos van a comentar, como por ejemplo tener una reducción en la multa que nos pueda corresponder por violar una conducta o cuestiones por el estilo. Pero bueno, más allá de eso, la idea es eso, hacer un poco de advocacy, que el programa no se agote en el simple cumplimiento de un checkbox en nuestras obligaciones de compliance, y eso es lo que vamos a desarrollar hoy con Felipe y con Michael, a quienes agradezco muchísimo haberse sumado, y ya le doy la palabra a Michael para que empiece con su presentación. Michael, the field is all yours. Please, if you want to turn on your camera, feel free. Great. All right, great. Thank you, Federico. And let me first start with, if you have 4 presenters doing presentation, how can you tell which one is from the United States? You can tell because that's the only person that can speak one language across the world. And so I first have to apologize for doing this presentation in Spanish. I am humbled. Mariana, thank you very much. I'm not quite a rock star, but I'm really humbled to be here. Federico and Felipe and Bianca, Mariana, it's been a pleasure working with you on this. My first suggestion is everybody on the panel listening, I can't see you all, but let's all start off with a smile. I'd like everybody just to smile here now, and then after this presentation, the next person you see, please smile at that person, because during this COVID process, you know, it's very stressful for everybody. Everybody's going through their own stress here in the United States. It's very difficult. We also have some other issues with the Black Lives Matter, and it's a very difficult time here. And one way we can get through it together is to be kind and help each other. So let me start. First, let me go back to the previous slide, Bianca, please. So when we were, no, the first slide, yeah. So when many of you know Mariana and many of you know Federico, and you don't know me and Felipe as much. So I was going to send in a picture of George Clooney because she didn't know what I looked like. But I decided not to. And Felipe, when I mentioned that to him, he said maybe he'll use Tom Cruise. But anyway, let me start with a story. And the story is about a person named Frank Peake. In one of my previous roles, I had worked at Tote, and Tote Inc. was the parent company of Seastar Line. And Frank Peake was hired in Seastar Line in 2003. But let me set the stage. The story is about the container ocean trade between Jacksonville, Florida, and San Juan, Puerto Rico. There were 4 companies involved in that trade. 3 of them were container companies that were involved in this conspiracy that I'm going to speak about, an antitrust conspiracy. One was Seastar, and they had 2 ships going to Puerto Rico. One was Crowley, and they had barges going, and then one company was Horizon. And so those 3 companies conspired to fix the prices to Puerto Rico, and it should be understood that Puerto Rico, as we all know, is an island, and they're dependent upon sea trade. So to have a conspiracy regarding fixing the prices to the Puerto Rico
island. It's very sad that those people were impacted by these people who conspired to increase the prices. So the background there is Frank Peak joins the company in 2003, and later on I'll get into his defense. One of his defenses when he was charged with price fixing was that the conspiracy had already started in 2002. And when he became the president of C-Star Line, he said, well, it was already started. Well, this goes back to, and what the association here is doing, it's doing the right thing. No matter where you are, and no matter what circumstances, there are many gray areas, but you should always aim to do the right thing. So some of the people that were involved in this conspiracy, they had thought they were smarter than others. They created email addresses, and they used new email addresses. And one person thought he was cute, and he put the email address name in the name of his high school girlfriend, Ann Clark. And then the other person put his email address as Lighthouse 123. So they also use cell phones, and so they thought they were going to be getting around and getting caught. But I'll jump ahead. The FBI, at the trial of Frank Peak, submitted 230 exhibits, and they were all the phone records, all the email addresses. So today, with technology, there's really no secrets, right? So the conspiracy resulted in the three companies pleading guilty. And so C-Star paid $14.2 million, as you'll see on the next slide. And then Crowley paid $17 million, and Horizon paid $15 million. That's from the Department of Justice fines. In addition to that, these companies had to pay tens of millions of dollars to deal with the lawsuits that followed, the civil lawsuits, all the companies that were affected by their price fixing. One of their companies that was affected was Walgreens. Walgreens had did an online bidding process. And during the online bidding process, C-Star and Horizon were bidding together. And the people at Walgreens, they reported that they watched the bidding process, and one company would bid, let's suppose, I forget the exact numbers, but let's suppose one company bid $2,300. 2 minutes later, the next company would bid $2,250, $50 less. And then 10 minutes later, the other company would bid $2,200, and the next one would be $2,150. And they were synced in a matter of minutes. And so Walgreens thought that was odd, because in a bidding process, that normally doesn't happen. So that's when they knew something was up. As you will find in most antitrust conspiracies, usually it's very difficult to catch them unless there's an insider. And in this case, the insider went to the Department of Justice and divulged what was happening. His name was Bill Stallings, and he went to the FBI in February of 2008. And in April of 2008, just a few months later, the FBI raided all of the C-Star, Crowley, and Horizon offices in San Juan and also in Puerto Rico. They gathered all of the employees together and they isolated them. And then, because of the information they received from Bill Stallings, they seized all the computers and all the cell phones of the people that were involved in the conspiracy. So again, now there's no secrets. If this is happening, the FBI comes in with their powerful team, and they can seize. All of a sudden, the conspirators had no access to their computers, no access to their cell phones. The saddest, not the saddest, one of the sad stories was Alex Chisholm. Alex Chisholm reported to Peter Bocci. Peter Bocci was a senior level person at C-Star, and he was involved in the conspiracy. He was a vice president. And as the FBI were raiding the offices, Peter Bocci called Alex Chisholm, who was a manager, and said to him, delete the emails, delete all the emails. So now put yourself in Alex Chisholm's position. Alex Chisholm is a manager. He works for Peter Bocci. His boss is telling him to do something that he knows is not right. And so he's
and now he's friends with Peter Bocci too. They would, you know, go out to dinner. And so he was friends with his boss, and now his boss is telling him to do something. So what does he do at that point? You know, again, it's a difficult decision. There's a gray area, but if you want to always follow in the gray areas to do the right thing, he shouldn't have deleted the emails. Because he deleted the emails, he pled guilty to obstruction of justice, and he went to jail. Bocci went to jail for 4 years. The other people, Gabe Sierra and Kevin Gill and Greg Glover, they all went to jail too. So 5 people went to jail, and then Frank Peek, they all pled guilty. Frank Peek decided to go to trial. His first lawyer told him to take a plea bargain, and he didn't pay attention to his first lawyer. He then went to trial. It was a 2-week trial in Puerto Rico, in San Juan, and I was there, and on the first day, I gave him a 50-50 shot. I sat there for 9 days, and every day the government, as they introduced the exhibits, for example, one exhibit was the 4 people. Now the main officers were in Jacksonville, but Frank Peek and Bocci and 2 people from Horizon, they met at a Hyatt in Orlando. Frank Peek made the reservation for a restaurant at the Hyatt, and Gabe Sierra paid the bill. So the FBI introduced the receipt, and Frank Peek's name's on it, and Gabe Sierra's name on. Frank Peek made the reservation, and Gabe Sierra's name is on it because he paid the bill. And so here, all of a sudden, why are these executives who are based in Jacksonville meeting in Orlando? Well, obviously they were doing something. Again, they thought they were smarter than others, and they thought they would not be discovered. So the trial goes through, and by the 9th day, I said, boy, he's done. And the jury convicted him and sentenced him to 5 years. That was the longest sentence of in the United States Department of Justice antitrust history, and that was the longest sentence up to that point. You know, it's in terms of Frank Peek's life too, that changed. You know, it was sad he got divorced, and unfortunately, one of his daughters died while he was in prison. So again, it's a sad story all around, and it's something that is something that we want to learn from those lessons. And so let me go to the next slide. Bianca, thanks. So, you know, well, we're here talking more about antitrust, but what is ethics and what is compliance? And one has to do with the values, and one has to do with the processes. And I think most people on this call are involved in compliance, so I'm not gonna go through that, but let's go to the next slide. All right, so back one. Yeah, the previous one. Yeah, good. So compliance programs, you know, and as Federico said initially, that, you know, it's not something that's about checking the box. The key here, I think, is the tone from the top. That aspect has to be, in terms of integrity, a company has to be led by somebody who believes in doing the right thing. So you could have the best and the most sophisticated compliance program and all of the rules and all of the policies. But if the head of the company doesn't believe in it, it's not going to be successful. And so what you want to do is have an organization that it permeates throughout the organization. There's no secrets in the organization. Everybody knows generally who everybody is. My simple example is if somebody is patient, they're patient with everybody. You know, everybody knows who everybody is. And so if the leader of the company is supportive of the compliance program, it will be successful. I had worked at NYK Line for 16 years. It's a large Japanese shipping company. And I noticed, I want to do a shout out to Patrick Campbell, who worked with me here in Buenos Aires. And so one of the companies that I worked with when I was at NYK, I was a compliance officer and the general counsel, is Ethisphere. And I'm going to share with you
a hint for those on this call about Ethisphere. Ethisphere is a think tank, and they select the world's most ethical companies. You know, I was fortunate enough that NYK, you know, was selected for 4 years, and then later on, Tote, one of my companies I was general counsel at, was also selected as one of the world's most ethical companies. But what they do is they back then they issued a survey with questionnaires, and they had over 125 questions, and they would ask you to evaluate how you do your training, how sophisticated is the code of ethics, do you communicate monthly? Do you have an internal audit program? Does the board of directors support you on your compliance program? So it's something that is very helpful to you do an analysis of your own organization in terms of where you are in terms of your competitors in the industry on compliance. Today, you know, with COVID, there's a lot of pressure to be successful, and there's a lot of pressure to succeed here because it's a very difficult environment, especially in business. But if you follow in good faith the compliance program and you support those efforts in terms of making sure all employees are trained, I can't emphasize enough the importance of training. Employees need the training. They're like sponges. In the United States, the state of California requires in-person training for sexual harassment prevention every 2 years. And that's something I would suggest, is that put some minimum training every year in your programs. Antitrust training at a minimum should be included so people know what the rules are. It's something that can only benefit the company. And so let me add one last comment about Ethisphere. Ethisphere awards the world's most ethical companies on a global basis. And I would encourage the people on this call for your programs that, you know, Ethisphere would love to get more companies from Latin America to apply. So think about applying. It's not a difficult process. It's a long process, but it's not difficult. And on this call, there's all different types of companies: large companies, small companies, publicly traded companies. And so you have to kind of make sure that your budget fits with the program that you're going to be developing, or continue to develop. Let me go to the next slide. All right, so antitrust. Antitrust compliance, here are some of the items that clearly, you know, you shouldn't do. All right, you shouldn't agree on rates or prices or allocation of markets or customers or bidding. In the United States, the Department of Justice in 2019 issued new corporate compliance guidelines, and I refer you to those because they were very helpful in terms of giving you some parameters of what makes a really good compliance program. And let me just add here that the pressure under this under this COVID is also significant. The Federal Trade Commission and the Department of Justice handle antitrust and price fixing complaints. Since January till April of this year, the Federal Trade Commission received 18,000 complaints regarding business improprieties and people taking advantage. Some of it's price gouging, some of it's fraud, but I think doing the right thing. Let me come back to Ethisphere. All of the companies that were selected by Ethisphere, those companies outperformed the Standard & Poor's Index. So being ethical is good for business. Let me add, Steve Forbes once said that being ethical doesn't guarantee success. But in the long run, if you are not successful, if you are not ethical, you will not be successful. That doesn't mean in the short run you can't do price fix and beat the system. But in the long run, you're going to get caught. And in the long run, doing the right thing is what makes it successful. All right, so let's go to the next slide. Yeah, so, you know, today on a global basis, you know, companies are getting
more global, and the competition is becoming a vital part of that. And you need to make sure that your program is in compliance. I think this is pretty, for most people here, right? You need to understand how it works. So next slide, bell curve. So I look at this and I use the bell curve in most examples that I do presentations on, and that's because there are, no matter where you go, there are always going to be people that are going to be striving to get to the right end, to the right side of the bell curve. That's the more ethical side, the more successful side. You can use the bell curve to compare many aspects in life as well as business. But in your organization, what you want to do is you want to use these programs to detect and prevent the activities of those that are toxic. And so you want to identify those people that are toxic and get them out of your organization, right? You want people that treat other people in the organization with respect. And I think that's an important component of any compliance program, right? If you treat everybody with respect, generally everybody's going to treat you with respect, and it becomes a win-win. So I think at this time, I just want to close with two comments, really. One is, I hope everybody and their families stay safe and continue to wear masks. And again, I want to thank Mariana, Federico, Felipe, and Bianca for your great help as we go through this. And final words is, be kind with everybody, and I hope everyone is still smiling. Thank you. Thank you, Mike. Thank you very much for your wonderful presentation. You've been very clear. There are just a couple of things I was thinking about when you were talking about it's awesome how restaurants are most of the times the perfect scenery for cartels, and most of the times they are performed at meetings at restaurants. Just some not important comment regarding just your presentation. I was thinking about when you said you should put some training every year, and that's a very important aspect. But I will think about something more. Put some training, go over the training, and follow the people, and follow that they are really understanding what they are being trained. And finally, the idea you talked about being ethical is good for business, and if you're not ethical, you won't be successful. I think that's a perfect phrase for closing your presentation. Now, Felipe, the field is of yours. Felipe, gracias por sumarte otra vez, y la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Federico. Bueno, muchas gracias a la asociación y también la invitación que me han extendido y la posibilidad también de interactuar con Michael y con todo el equipo, con Mariana. Bueno, yo quiero un poco contar la experiencia chilena, que es la que yo conozco de cerca a propósito de programas de compliance, y quiero mostrar un desarrollo que tuvo a propósito, no sé si a propósito, pero en parte o en alguna parte gatillado, conectado con una guía de cumplimiento que a mí me tocó participar y trabajar en esa guía como el jefe del órgano persecutor en Chile, la Fiscalía Nacional Económica. Y después quiero mostrarle cómo esa guía se encarnó en casos específicos, en sentencias específicas, lo que es relevante porque quiere decir que una guía, que es un documento de soft law, puede efectivamente repercutir y funcionar como una orientación, incluso como una fuente, una cierta fuente legal en el sentido de complementarla. Y después quiero mostrarles en parte también para reflejar ese desarrollo que yo creo que ha habido en Chile
a propósito de los programas de cumplimiento, reflejarlo en unas encuestas a los abogados principales de libre competencia y mostrarles cómo efectivamente los programas de cumplimiento penetraron al mundo empresarial del país. Blanca, la siguiente. Bueno, las guías son un pequeño empujón, y claro, las guías pueden venir, porque como no son documentos, técnicamente no son documentos legales, ¿no? Esto de las guías se ha denominado soft law, y es por una influencia del derecho público internacional, digamos. Y en base a esa experiencia exitosa es que se hizo un trasplante en especial al mundo de la libre competencia, al mundo antitrust. Aquí yo listé solo las que la Fiscalía Nacional Económica, el órgano persecutor, emitió durante o alrededor del 2012. Y lo relevante en el caso chileno es que Chile tiene un esquema bien particular en el sentido de que hay un organismo persecutor, que es la Fiscalía, que es completamente independiente de un tribunal especializado, ¿no? Que es el Tribunal de Libre Competencia, que es un tribunal que el tribunal es quien decide. Chile no tiene una estructura tipo europea, tiene una estructura más tipo norteamericana, ¿no? Entonces, y eso yo creo que es relevante para estos efectos, porque estas guías son guías emitidas por el persecutor, o sea, por el que va a ser posible demandante en un juicio en donde la decisión no la toma el mismo órgano persecutor, sino que la toma un tribunal especializado, ¿no? Es el esquema institucional de competencia que existe en Chile. Y las guías pueden ser, de nuevo, a pesar de un origen humilde, en el sentido que, claro, no, son soft law, y puede ser difícil que la entienda o que la digiera jueces más, entre comillas, tradicionales, como los que normalmente están en las Cortes Supremas, ¿no? Ese proceso en Chile también ha sido bien interesante porque en la estructura institucional chilena, los casos relevantes, los más relevantes, siempre llegan a la Corte Suprema, y la Corte Suprema también ha dado un espaldarazo a los programas de cumplimiento, como les voy a mostrar en un rato más. Entonces, aquí tenemos esa guía. Subrayo entonces el programa cumplimiento. Otra guía que es muy interesante es la de asociaciones gremiales, y ahí también tiene ciertos aspectos de programas de cumplimiento, porque cuando se reúnen las asociaciones gremiales hay un peligro o un riesgo adicional, y es que se están reuniendo competidores, ¿no? Y entonces hay medidas en esa guía que son más específicas en relación a la guía de programas de cumplimiento, y todos estos materiales están en la página web de la Fiscalía Nacional Económica si ustedes lo quieren revisar. Siguiente. Bueno, quiero aquí, y creo que voy de alguna forma a repetirme en algo, pero lo voy a hacer muy rápido, de lo que ya dijo Mariana, Federico y Michael. La guía básicamente son políticas, procedimientos, directrices y mecanismos adoptados por un agente económico para dar cumplimiento a una normativa de competencia, ¿no? Y obviamente una guía compliance puede ser no solamente por temas de competencia, ¿no? Normalmente, al menos la experiencia en Chile es que, por ejemplo, las guías de corrupción son guías que son muy relevantes. Hay guías también a propósito de temas ambientales, de temas regulatorios específicos, etcétera, etcétera. ¿Son un puerto seguro? Bueno, no son un puerto seguro, ¿no? Voy a mostrar cuáles son, creo yo, los beneficios en unas slides posteriores, pero claramente no es un puerto seguro, y no puede pretender ser un puerto seguro, ¿no? El puerto empieza a ser mejor puerto en la medida que se cumplen efectivamente los requisitos, ¿no? El primero es un compromiso real, y aquí en la guía de la Fiscalía que redactamos
hay 4 veces está agregada la palabra buena fe, ¿no? Y eso no es, y eso está hecho de adrede, ¿no? Eso, esa reiteración tipo bolero de efectivamente repetir una palabra 4 veces como si fuera un mantra, es porque claramente la Fiscalía estaba señalizando de que iba a ser muy relevante que las compañías o las empresas que adoptaran un programa de compliance, bueno, lo hicieran de buena fe y no fuera este al revés un instrumento para tiquear, hacer un checklist o cumplir, digamos, ciertas exigencias externas, o incluso peor aún, para camuflarse o mostrar una intencionalidad de cumplimiento falsa, digamos, cuando se sabía o se estaba haciendo algo muy liviano, muy superficial e incluso torcido. Ahora, ¿cómo se prueba la buena fe? Bueno, eso es una cuestión de hecho que obviamente habrá que analizarla y cómo se demuestra esa buena fe en la autoridad en la medida en que se quiera obtener algún beneficio de rebaja respecto a una multa que se estaría imponiendo por una infracción. Después, la identificación de los riesgos, y también esto lo dijo Michael, claro, no pueden ser unos riesgos demasiado genéricos que vengan de un manual que uno leyó de competencia, incluso externo, extranjero, ¿no? Sino que tienen que ser unos riesgos, por así decirlo, tailor-made, ¿no? Específicos para ese mercado, específicos para esa empresa, y ahí hay mucho trabajo, ¿no? En las personas que están a cargo de los programas de compliance, en que efectivamente esos riesgos estén bien precisados, ¿no? Y después una participación de altos ejecutivos, de directores. Esto no es, obviamente, y no debiera ser algo marginal, ¿no? Dejado a ejecutivos, digamos, medianos o no tan relevantes, sino que un programa de compliance con un compromiso real, parte de ese compromiso real debiera ser que hay un involucramiento de parte de la línea gerencial, ¿no? Y también de los directores. Siguiente. Bueno, lo de los beneficios. Bueno, el primero es prevención, ¿no? Y ahí yo creo hago mía las palabras de Michael en esa materia, ¿no? La prevención, yo creo que en el largo plazo, yo estoy de acuerdo, es un buen negocio, ¿no? Después, la detección, ¿no? Claro, porque esto es como el doctor, ¿no? O sea, uno tendrá que después de ciertos años ir al doctor, hacerse exámenes, digamos, preventivos y esos exámenes obviamente no son abstractos o teóricos, sino que a uno lo revisan, digamos, y en esa revisión pueden salir, no sé, pueden salir cosas no tan buenas y que haya que tomar o tomar ciertas decisiones en esa materia. Yo creo que esto es más o menos lo mismo, ¿no? Uno tiene que ir al, entre comillas, médico, que en este caso sería los profesionales expertos en temas de competencia. Y bueno, la empresa tiene que mostrar cómo está haciendo el negocio y en base a eso le podrán decir cuáles áreas de la forma en cómo hace el negocio podría tener mayor desafío o no. Y por último, como beneficio, y esto está dicho, esto que estoy diciendo es un resumen de lo que está en esta guía de cumplimiento, es el control de daños, tanto una rebaja de multas, ahí puse la norma chilena en donde efectivamente se establece en forma concreta de que la Fiscalía, que es quien demanda frente al Tribunal de Libre Competencia, podría efectivamente, si se le presta a la Fiscalía colaboración, y una forma de colaboración obviamente
incluso dice antes de la investigación. Yo no concibo alguna forma de colaboración con la Fiscalía, que es el órgano persecutor, antes de la investigación, si no es a través de un programa de compliance. Es justamente el programa de compliance que va a ayudar a la Fiscalía, incluso si se ha materializado una infracción, porque ese programa va a determinar, por ejemplo, cuáles son las áreas sensibles, qué instrucciones se le dieron, digamos, efectivamente a los empleados o no, ¿no? Ahí hay un tema que es súper interesante, que quizás lo podríamos ver si alguien lo plantea como pregunta, que es el tema del secreto profesional, a propósito de los informes de compliance al interior del mismo organismo, de la misma empresa. Y después, la delación compensada, obviamente, si en un programa compliance se puede detectar de que hay una infracción, por ejemplo, de carteles, y está funcionando el programa de delación compensada, bueno, entonces es una muy buen instrumento para que esa empresa empiece esa carrera vertiginosa a ir a buscar el market del procedimiento del programa de delación compensada, y para eso, bueno, tiene que saber que efectivamente hubo una infracción, y la forma de saber esa infracción es yendo al doctor, y se va al doctor en esta materia a través justamente de un programa de compliance. Y la posibilidad también de acuerdos extrajudiciales. Siguiente. Bueno, estos son los elementos y los niveles. Yo creo que aquí me estoy repitiendo, pero yo creo que lo interesante es mostrar de que hay niveles distintos, ¿no? de actividades dentro del programa de compliance, y hay que tomar una decisión racional con costo-beneficio. Obviamente depende, o sea, yo creo que es muy distinto a una empresa, no sé, que tiene una participación de mercado de 80%, respecto de productos que son más o menos esenciales y sensibles para la población, cuyos sustitutos no son tan evidentes, no son tan fáciles de encontrar, versus una empresa que tiene, no sé, un 15%, un 20% de productos que en cambio sus contrapartes o quienes lo adquieren son partes sofisticadas, que tienen alternativas de compra en el extranjero, en fin, o sea, yo creo que cada mercado, y esto yo creo que es bien relevante para la práctica de competencia, que cada mercado tiene particularidades muy precisas. Entonces, este es el tipo de producto o de servicio, ¿no? El de compliance, que uno no puede pretender que sea un copy-paste, sino que la persona que haga el estudio compliance, que haga ese manual, va a tener que efectivamente revisar muy bien los riesgos específicos, ¿no? Va a tener que revisar las vías de denuncia, ¿no? Y va a llegar, o va a tener que llegar a unas listas, y eso sería lo ideal, ¿no? De cosas que la empresa no está dispuesta a incurrir, ¿no? Acciones que no está dispuesta a incurrir porque considera que son infracciones o potenciales infracciones a la libre competencia, como la lista que mostró Mike. Lo interesante, y esto está dicho expresamente en la guía compliance, es que la autoridad no busca ni pretende visar los programas de compliance. Y esto yo encuentro que es interesante porque no es esto de alguna forma un mecanismo de intervención de la autoridad, sino que lo que la autoridad quiere es buscar aumentar los niveles de disuasión o de no concreción de infracción a la libre competencia, ¿no? Así que estos documentos, al menos en el caso de la autoridad chilena, no quería tenerlos, no quería recibirlos, y tampoco menos los iba a avisar, ¿no? Los iba a aprobar. Después, el entrenamiento, ¿no? Tiene que ser, ojalá, lo más específico posible, de tiempo en tiempo, quizás porque la libre competencia además es muy flexible, y va avanzando mucho. Michael hizo referencia a los desafíos del coronavirus. Podríamos, si quieren, hablar también
sobre el impacto del coronavirus en los temas de competencia, pero, y entonces por lo mismo pueden haber casos que surjan y que hagan avanzar un poco la jurisprudencia y la doctrina de los temas de competencia, y entonces es necesario hacer ese entrenamiento de tiempo en tiempo. Y también lo que vimos nosotros como autoridad, y lo pusimos expresamente en la guía compliance, es que idealmente no es malo que sea externo, ¿no? Porque hay obviamente una mayor libertad y quizá mayor especialización y también más fuerza si es que efectivamente un externo es quien puede decir qué le parece o qué no le parece, ¿no? Después, monitoreo y auditoría, y ahí también se pueden encargar screenings. Screenings básicamente es que se hacen revisiones computacionales de, por ejemplo, los contenidos de los emails, de las llamadas telefónicas. Ahí también hay un desafío en lo que son los derechos laborales de las personas que trabajan en la empresa. Y también en el tema siguiente hay también un desafío en lo que son las medidas disciplinarias, ¿no? Hasta qué punto se pueden impactar los contratos de trabajo, ¿no? O esta materia puede estar ligado de alguna forma al mecanismo de los bonos. Siguiente. Bueno, no hay talla única, ¿no? En la guía de programas de compliance, ¿no? Y esto ya lo dije, hay que estudiar cada empresa y cada mercado. Se necesita entonces una lista de lo que no se puede hacer. Quizás es más fácil partir por la lista de lo que no se puede hacer que de lo que se puede hacer, ¿no? Y obviamente hay que mirar los costos, porque hay medidas que podrían no justificarse dependiendo de qué tan sensible es la empresa que se está haciendo el programa de compliance. Siguiente. Bueno, y aquí está la pregunta, y yo con esto voy a terminar porque ya estoy en los minutos, ¿qué tanto encarnó, y lo planteo como pregunta, ¿no? Esta política de compliance que fue inspirada por el mismo órgano persecutor, ¿no? ¿Qué tanto encarnó en la sociedad chilena o en las empresas que operan en Chile? Y si eso, o si de alguna forma fue un pequeño empujón que logró crear o aumentar la cultura de competencia. Lo que no quiere decir que no existan infracciones, digamos, porque las infracciones de libre competencia para el goce de los que nos dedicamos a los temas de libre competencia van a existir siempre desde que el ser humano existe, digamos, ¿no? Porque están basadas en la codicia, ¿no? Y es parte del mal ejercicio de la libertad que nos da una economía de mercado, ¿no? Así que infracciones van a haber siempre, ¿no? Pero la gracia de estos programas de compliance es que de alguna forma achican los niveles de exposición, ¿no? Y entonces me quiero basar en dos cosas, y voy a partir al revés. Voy a partir y esto es lo que le había prometido en un inicio, con algunos fallos del Tribunal de Competencia, que también están refrendados por la Corte Suprema, y las referencias que hacen ellos a propósito de la guía específica del programa de compliance de la Fiscalía Nacional Económica. Y esto es muy relevante porque estos organismos son independientes. Entonces, es un instrumento soft law emitido por un órgano de naturaleza administrativa, como es el órgano persecutor, en este caso la Fiscalía, pero que fue acogido por el tribunal. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos una sentencia del caso Asfalto. Aquí hubo, también, si quieren me puedo referir después a los detalles sabrosos de estos casos, pero ahora estoy un poco contra el tiempo. Aquí hubo una delación compensada, esto es del 2015, y miren lo que aparece. Esto les copié, esto está copiado textual de la misma sentencia, de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal de Libre Competencia, y está refrendado por la Corte Suprema. Dice: imponer a la requerida la adopción de un programa de cumplimiento en materia de libre competencia que satisfaga los requisitos establecidos en la guía de programas de cumplimiento material de promoción número 3, elaborado por la Fiscalía en junio del 2012 por un plazo de 5 años. Es cierto que aquí lo están agregando como una sanción respecto a empresas que infringieron,
Pero lo importante yo creo es que se está valorando y aplicando el documento. Entonces, esa valoración y esa aplicación, incluso tenemos un caso que es el último que voy a hacer referencia, o el penúltimo, en donde incluso implicó una rebaja respecto a la multa en aplicación a ese artículo que les transcribí. Siguiente. Este es un caso muy relevante donde hubo delación compensada del 2017 y aquí también incluso los ministros del tribunal copian exactamente las mismas palabras, digamos, a pesar de que se trata de otra sentencia. Siguiente. También aquí la Fiscalía tiene la capacidad de solicitar interceptación de teléfono, que es una atribución que Estados Unidos, por ejemplo, la tiene en algunas circunstancias, pero la ha aplicado muy, muy pocas veces, creo que una vez o dos veces, y en caso de Chile la ha aplicado varias veces, y entonces ahí se tienen pruebas directas, luego de que, como se llama en jerga policial, se pinchan los teléfonos, obviamente con una autorización de un ministro de Corte de Apelaciones, en este caso, y ahí también está el mismo párrafo. Siguiente. Es el caso Supermercado, el que le hablé que efectivamente este es más reciente, es del fines del año pasado, y que incluso hicieron una rebaja respecto a la multa, por el hecho de existir un programa de cumplimiento en este caso para una empresa específica. Felipe, te estamos escuchando con cierto delay. ¿Tendrás algún problema en la conexión? A ver. Ahí sí. Ahí va mejor, perfecto. Ya, siguiente, estoy terminando. El caso Suero, este es un caso también parecido del 2020 y también ahí está el mismo párrafo. Y con esto termino. La siguiente. Miren esto que es interesante. Esto es una encuesta que hacíamos en la Fiscalía a Deloitte a los abogados que estaban en Chambers y Partners, que es un ranking inglés que veían temas de libre competencia. Incluía el 100% de esos abogados. Ahora no todos contestaban, pero un porcentaje importante contestaba. Y acá hicimos la misma pregunta. Arriba está la pregunta. Y abajo les transcribí la torta con los porcentajes. No usaron en Deloitte, curiosamente, a pesar de ser la misma empresa la que hacía la encuesta, pero no usaron los mismos colores. Entonces tuve que ser creativo y tratar de marcarles para que pudieran ver la diferencia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de sus clientes que han puesto en marcha un programa de cumplimiento, ¿no? que abarque temas de libre competencia? Y si ustedes ven el 2012, eso está con pintita, ustedes ven, marqué yo en donde era más de un 31%, ¿no? Y ustedes ven después del 2014, aumentó, aunque no tan significativamente, y si ustedes van después al 2016 y miren el salto que se pega, o sea, en esos años, porque estas cosas demoran en madurar, las sentencias que les mostré son a partir del 2015, entonces ahí se produce el salto, y ahí tenemos, no sé, más del 21%, con más del 90% de los clientes de estos abogados que se dedican casi 100% a temas de libre competencia, más del 29% de ellos, o sea, un tercio, más del 60% de los clientes le pedían programas de compliance, y entre el 31 y el 60% un 33%. Entonces, miren la diferencia entre eso, el 2016 y el 2012. Siguiente. Y aquí preguntamos si considera que la guía de programa de cumplimiento ha sido un instrumento importante, y aquí también ven el salto. Curiosamente, miren qué interesante, el 2012 y el 2014 son exactamente los mismos porcentajes. No me equivoqué aquí, lo revisé 3 veces, son exactamente el mismo porcentaje. Y si uno salta al 2016, en cambio, ahí se produce efectivamente un aumento. Muchas gracias.
Excelente, Felipe, muchísimas gracias. Bueno, queda claro que las guías pueden ayudar, no son un salvavidas si uno no le pone contenido y no le pone todo lo que necesita. Es decir, son guías, pero hay un trabajo muy intenso que es el que tienen que hacer cada una de las organizaciones. Y tal es así que me quiero quedar con esto que comentaste, los riesgos particulares de cada industria, que es muy importante conocerlos y comprenderlos y trabajarlos, por un lado. Por otro lado, la guía que sí, por supuesto, ayuda a detectar, a prevenir y corregir. Detectar, prevenir y corregir. Me parece que esos son como los puntos fundamentales. Y la necesidad y lo que daría el pie para poder trabajar sobre ellas. Mi autoargumento de por qué son realmente necesarias. Vamos a pasar, si les parece, a las preguntas que tenemos algunas del público. Vamos a empezar con una muy interesante que nos propone Javier Albornoz, que quiere saber la opinión de Felipe respecto del whistleblower o denunciante reservado, y si cree Felipe que es correcta la visión de que éste puede ser remunerado. Bueno, ese es un súper tema. A ver, no hay mucha experiencia en el mundo de esto. El tema de la remuneración, yo entiendo que el primer país que lo trató de hacer y que lo hizo es Corea, ¿no? Y entiendo que ha tenido un par de casos a propósito de esto. El mecanismo, este mecanismo existe en Estados Unidos, pero no existe a propósito de temas de competencia, existe a propósito de temas de securities, de información privilegiada. Y ahí en Estados Unidos sí ha tenido un éxito y han habido montos que son relevantes, porque en parte está calculado como un porcentaje respecto de lo que efectivamente se termine pagando como multa, ¿no? Yo entiendo que en Estados Unidos la autoridad de competencia ha sido más bien renuente a tener un mecanismo de denuncia anónima remunerado, porque aumenta mucho el trabajo de la autoridad en poder revisar que esa denuncia anónima sea efectiva y el contenido que tenga. Y aquí yo creo que hay una cosa que es relevante, que es que es muy distinto recibir una denuncia anónima de alguien que considera que puede estar pasando algo ilegal en una empresa, a recibir una delación compensada. La delación compensada es una confesión, pero es una confesión desde adentro, desde la propia empresa. Entonces, los niveles de píxeles de la fotografía no tienen nada que ver, digamos. En cambio, una denuncia puede ser una denuncia muy frívola, más si hay un aliciente, que es que hay unos dineros comprometidos de por medio, puede ser muy frívola, y eso puede desorientar a la autoridad, pero dentro de las denuncias pueden haber buenas denuncias, pero con poco nivel de información, y a la autoridad se le hace muy difícil, justamente porque no tiene el nivel de píxeles o la concentración de píxeles que tiene una delación compensada, en donde está la empresa que se está denunciando. En el caso de Chile, se está discutiendo en el Congreso en este minuto una ley que instaura el mecanismo de la denuncia anónima, y la Fiscalía la ha acogido, pero no en forma tan entusiasta, y yo creo que puede tener algún efecto, incluso negativo, en el programa de delación compensada, y claramente puede tener un efecto negativo respecto a la autoridad. ¿Y por qué? Es que quizás me falta esta parte, porque la autoridad va a estar muy nerviosa de desechar una denuncia anónima, que puede parecer frívola, que tiene poca información, pero porque la denuncia es mala porque no está la información y es una cosa más bien intuitiva, pero que puede haber una infracción. Y ahí entonces ponen a la autoridad en una posición muy desagradable, porque tendría que decir que no a la denuncia, y podría ocurrir que en unos años después hubiese una investigación por una infracción, digamos. Entonces, yo creo que eso incomoda efectivamente a la autoridad. Un comentario, Felipe, que me animo a hacerte ahí, porque el contrafáctico sería
que muchas veces se ve, y lo vi tanto en el lado, trabajando desde el lado demostrador del lado público como del privado, es el fear, el miedo que tiene la persona a denunciar, que en ese sentido esa área estaría cubierta con una denuncia anónima. La verdad que en muchos casos pasa, tengo esta denuncia y no voy a denunciar, incluso no solo porque lo dejen afuera del negocio, el cartel mismo lo expulse y tenga que cerrar, sino también por miedo a represalias físicas. Bueno, mira, interesante ese comentario, porque esa es la posición de Europa. Y Europa ha aceptado también una protección en todo sentido al denunciante anónimo, pero no al punto de que sea un negocio, entre comillas, para el denunciante anónimo. Yo creo que hay más países que Corea, y yo creo que al final esta idea puede prender más de lo que uno piensa. Lo otro también que uno tiene un problema es que si uno tiene un denunciante que está haciéndolo porque, bueno, considera que hubo una infracción y no está ganando dinero él, sino que a su vez está asumiendo un riesgo, es mucho más fácil que esté filtrada la denuncia, en el sentido que sea efectiva. Si en cambio puede haber una persona que quiere hacer un negocio, entre comillas, e incluso puede ser un negocio de extorsionar a empresas que han actuado legítimamente, la autoridad también está muy complicada porque está tratando con alguien que puede pensar que puede hacer un buen negocio justamente a través de esta denuncia. Así que yo creo que como mecanismo la denuncia anónima yo creo que puede ser positiva, pero yo creo que agregarle benzina, digamos, o este incentivo adicional al denunciante, yo creo que puede causar distorsiones que sean inferiores a los beneficios, digamos, de esa persona. Y les voy a contar un caso bueno. Hay un cartel muy bueno, no quiero decir cuál, que incluso fue a nivel regional, muy impactante, y empezó por un amante. Entonces hay denuncia anónima, incluso sin el mecanismo de la denuncia anónima, la amante despechada, ¿no? La amante despechada. Esto no pasó en Chile, así que lo puedo contar, yo lo supe de primera mano, digamos. Ella denunció esto y en base a esa información se hizo un allanamiento y en base a ese allanamiento se desbarató un cartel regional muy relevante. Así que en Latinoamérica también existe, existe esa, ¿no? La pasión humana, digamos, puede llegar también, sin incluso ninguna ley, a pasar datos, digamos, a la autoridad sobre posibles infracciones. Entonces, ¿por qué digo esto? No lo hago simplemente por una cosa anecdótica, sino que es que pueden existir igual mecanismos naturales sin que exista una regulación especial al respecto. Muy bueno, sí, coincido y se me ocurren un montón de cosas para discutir, pero no es el objeto del webinar hoy, el whistleblowing, pero nada, sí, totalmente de acuerdo. Let's talk about COVID-19. We couldn't avoid that subject. We couldn't end the webinar without going through this subject. Maybe for both of you, and Mike, if you want to start with this question that Andrea Rial made. She told about she asked you both to talk a little bit more about the impact of COVID-19 in antitrust issues. I was thinking about what about the future and what about the day after COVID-19 regarding antitrust, taking into account everything that's going on today and the measures that foreign agencies took in order to go through all this coronavirus stuff. Mike, you want to start with your opinion in this regard? Yeah, okay, thank you. So first, the laws on antitrust have not changed because of COVID, meaning that the laws are still the same, there's no change in them, but the possibility of companies going under because of COVID creates a pressure to do things that maybe they wouldn't normally do. And so they may want to take shortcuts and maybe create alliances illegally with competitors so that both competitors don't go down. And so that's the risk that we're seeing. And as I indicated, 18
6,000 complaints to the Federal Trade Commission in just 4 months tells you that there's a lot of pressure on companies to stay in business, of course. And that's human nature, right? People are going to go under, and they want to make sure that they grab whatever they can to prevent them from going under. But the Department of Justice in the United States here and Federal Trade Commission are still pursuing cases. And unfortunately, those companies that do the right thing are going to be the survivors, and those that don't are going to have to be penalized. And it may take a while to be discovered, but eventually somebody will blow the whistle, and then people will go down and maybe go to jail. So my issue is there's significantly more pressure on companies because of COVID, but the laws have not changed. Absolutely. Felipe, can you give us your thoughts about this situation? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo creo que acá, claro, hay una recesión económica enorme, en picada, porque claro, no se están haciendo los negocios, digamos. Entonces, y hay unas restricciones brutales, hay negocios que va a ser muy difícil que se recuperen, entonces van a estar en una posición muy, muy complicada. Y ahí yo quiero anotar, complementando lo de Mike, que yo creo que hay 3 áreas en donde los organismos de competencia van a tener especial cuidado, incluso en una línea distinta a lo que decía Mike, en línea de una cierta flexibilidad a propósito de la realidad económica. El primero es el acuerdo entre competidores. O sea, puede ser, y aquí hay muchas distorsiones, pueden haber muchas distorsiones por temas regulatorios, ¿no? Que por ejemplo, las autoridades fijen precios, ¿no? Que uno se salte un poco la economía de mercado, en donde finalmente es la ley de la oferta y la demanda la que determina cuál es el precio que se va a pagar, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, estas intromisiones a propósito de las mascarillas, ¿no? Y qué efectos puede traer eso en la escasez, ¿no? Que es una cuestión que, claro, puede ser muy popular establecer precios bajos en relación con productos sensibles, pero el efecto puede ser justo lo contrario, porque cuando los precios son altos es cuando existe gente creativa que efectivamente logra hacer inversiones, toma riesgo y con eso baja el precio porque aumenta la oferta, ¿no? Pero a veces estos principios básicos de economía tienen poca raigambre en nuestros países, ¿eh? Y bueno, y ese es un problema, y eso da para otro foro, que es el problema de hasta qué punto nosotros entendemos cómo opera la economía de mercado y qué espacio nos da, qué libertades nos da, pero qué restricciones también tiene, porque, claro, no es magia, digamos, no es magia, ¿no? Y las cosas llegan, como decía Adam Smith, digamos, no porque son buenos, es que los carniceros y los panaderos, digamos, nos tienen el pan listo y la carne fresca, digamos, sino que por otras razones, ¿no? Van a haber, yo creo que más acuerdos entre competidores en temas, ponte tú, básicos como de abastecimiento, que pueden tener una justificación de coordinación que en situaciones normales no se iban a dar. Es un poco como la economía de guerra, ¿no? Y dependiendo de qué es lo que se considere esencial como producto o servicio. Después, en materia de fusiones, bueno, van a caer muchas empresas, muchas. Nosotros, esto está empezando, y esta cuestión, mientras no salga la vacuna y no estemos vacunados nosotros, porque una cosa es que salga la vacuna y otra que la vacuna llegue acá, digamos, va a pasar un tiempo. Entonces, esta excepción de failing firm en los temas de fusiones es una cuestión que va a tener que desarrollarse de una manera mucho más profunda que lo que está desarrollado en los procesos de notificación hasta ahora. Y lo tercero es una asignatura pendiente, a mi juicio, bien complicada. Complicada en los efectos que produce, parecido al tema de la mascarilla, que es la de precio excesivo. Precio excesivo ya se ha visto, por ejemplo, en los temas de los remedios, ¿no? En los temas de salud médico, y hasta qué punto entonces la autoridad de competencia de la región
van a adoptar una posición más tipo europea en perseguir los precios excesivos, o se van a quedar en una posición más norteamericana, ¿no? que claramente no hace caso, no tiene casos de precio excesivo, sino que más bien eso lo arregla a través de regulación. Sí, ahí, y me permite una reflexión, creo que si el control de precios se hace eterno o se profundiza en el tiempo y no sale, no termina nunca, vamos a poner un poco en jaque el sistema de libre competencia, cuyo incentivo es justamente incentivar, a su vez, la creatividad, la innovación, fomentar la creatividad, lo que conduce como benefits y basics de la defensa de competencia a más y mejores bienes, a mejores precios, digamos. Y ahí me parece que si no prestamos atención a eso, ese sistema que nosotros, quienes nos dedicamos a esto, lo vemos como la consecuencia inmediata de la libre competencia, por lo menos en el corto plazo va a desaparecer. Marian, no sé si querés ir con la siguiente. Sí, tenemos una pregunta, un par de preguntas desde Ecuador, de Gary López Vélez, que lo que quiere saber es por qué en el caso chileno se tomó la opción de que la autoridad no apruebe el programa de cada empresa, por un lado. Y por el otro lado, también lo que quiere saber es, lo que reflexiona, dice, en el caso chileno, entonces el programa puede ser desarrollado por iniciativa de las empresas o por orden de la autoridad como sanción o medida correctiva, y en ambos casos, ¿qué fase se valora que el programa cumpla con los parámetros de guía de la Fiscalía Nacional Económica, y quién hace esa valoración? Si la hace la Fiscalía o el Tribunal. Ya, yo creo que es una buena pregunta y requiere una cierta aclaración. A ver, yo creo que en principio la autoridad no tiene que entrometerse en los programas de compliance. Los programas de compliance están dentro de la esfera privada de la propia empresa, ¿no? Las empresas cometen errores, ¿eh? Pueden cometer errores, pueden tener incluso estrategias que después de un tiempo se den cuenta que podrían ser reprochables desde el punto de vista de competencia. Y yo creo que el programa Compliance no es, por así decirlo, una oportunidad para la autoridad, para conocer los temas adentro de la empresa, porque si fuera así, yo creo que restringiría mucho la libertad que tiene que haber dentro del programa Compliance, ¿no? De qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Y por eso yo hice también este guiño al tema del secreto profesional, ¿eh? Porque si el programa Compliance lo hace especialmente un abogado externo, que yo creo que es mucho más sano a que lo haga un abogado interno, un empleado de la compañía. Bueno, si lo hace, bueno, yo creo que tiene que tener una cierta protección, ¿no? Porque pueden haber comentarios que la autoridad podría considerar como indicios para iniciar una investigación sancionatoria a propósito de un programa de compliance. Yo creo que van en líneas separadas. O sea, un programa de compliance puede terminar en una detección y esa detección puede terminar en una delación compensada y que incluso la misma empresa decida ir a tocar en la puerta a la autoridad. Pero un programa de delación compensada en general va por caminos paralelos. No es lo mismo que las investigaciones ex oficio, porque eso mataría mucho la riqueza que puede tener, entre comillas, de honestidad del programa compliance. Yo creo. Ahora, en los casos que yo mostré, es verdad, yo advertí, y claro, puede ser que no sea tan claro mostrarlos como caso, porque ahí estaban dentro de un contexto de sanciones, de empresas que habían cometido infracciones a carteles, no cualquier infracción. Y ahí yo les podría mostrar, les puedo mandar el material, hay una regulación mayor que lo que yo les conté. O sea, yo lo que les mostré simplemente es que debe haber un programa compliance, pero ese programa compliance, y lo tenía anotado por aquí, pero se me olvidó dónde está. Algunas de esas resoluciones las pueden ver. Yo no tengo ningún problema en que circulen, Mariana, el PPT. Hay, por ejemplo, comités de cumplimiento, con oficiales de cumplimiento externo, entregas de la copia de la sentencia a los altos ejecutivos directores, declaraciones juradas de los altos ejecutivos directores de que entendieron lo que pasó con esa sentencia. Hay capacitación, auditoría,
hay una línea de denuncia anónima. Yo creo que eso también es muy relevante, o sea, tener un teléfono rojo de denuncia anónima. Y en el caso de esta sentencia, hay también una obligación de reporte anual a la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, el contenido del programa de elección compensada es el contenido de la guía, pero las mismas sentencias establecen estas cosas adicionales que no están puestas así de esa forma en los programas en esas guías de compliance, ¿no? Entonces, claro, en esa situación es distinto, es un programa de compliance con forceps, ¿no? Pero yo diría que esa no debiera ser la mayoría de las situaciones, y de nuevo, el programa compliance debiera estar independiente de la autoridad. Otro problema es que si la autoridad recibe un programa compliance, de alguna forma también es incómodo para la autoridad porque se podría sentir comprometida en relación al programa compliance en sí, y no va a tener recursos para verificar que lo que diga el programa compliance o el informe respecto del programa compliance es adecuado o no. Entonces, a la autoridad también se le pone, la autoridad no quiere recibir papeles por recibirlo, digamos, sin que eso se traduzca en algo. Entonces, salvo que esté en un contexto de una delación compensada o de una situación que le quiera hacer valer la empresa o le quiera hacer ver, pero solo por recibir papeles, digamos, yo creo que yo como autoridad, como esa autoridad, nosotros, varias veces nos pasó que habían empresas, especialmente asociaciones gremiales, que es mucho más delicado. Las asociaciones gremiales es mucho más delicado, porque ahí hay otro set de medidas, por ejemplo, que solo se discuta lo que está en la lista de lo que se va a discutir, que se graben las sesiones, que si es muy sensible el mercado y son muy pocos las empresas, bueno, que exista un externo permanentemente en las reuniones de la asociación, que el café antes de la reunión o el café después de la reunión es normalmente el lugar donde ocurren los carteles, digamos, donde se coordinan los carteles, y eso es lo que tiene que evitar la asociación a ayudar o ser partícipe en ese proceso. Sí, y agrego, habiendo pasado por la autoridad, el comentario que en las agencias de competencia los recursos siempre son limitados. Hasta las agencias más importantes del mundo, por haber interactuado mucho con ellas, sé que los recursos siempre son limitados. Si le sumamos esta área de dar un blessing a un programa de compliance, me parece que es una traba burocrática más que le estamos poniendo a las agencias. Creo que estamos hablando nothing but soft law. And talking about soft law, I'd like to ask Michael if you can give us your thoughts about soft law, and if you think it's like a good complement to best enforcement of antitrust laws, or is your vision that enforcement should be only effective by imposing sanctions? You know, I mean, deterrence, it's the only way to good enforcement, or deterrence plus soft law? What do you think about that, Michael? Yeah, I think every case is different, right? So again, I'm going to go back to my bell curve, right? There are certain cases where the strict law has to be observed and applied. And then there are other cases where, you know, one size does not fit all. And so you need to make sure that you get more with positive than negative most of the time. And so in terms of the goal is to have a more compliant environment. And how do you achieve that? You achieve that by working with others on dealing with the challenges that we face. And we do that by taking into account that some people have been put into a situation that it wasn't their fault, and they're in the middle, and what do they do? So again, we in all cases, you can't step in the same river twice. Things change every minute. And so the circumstances of a company, the circumstances of the leadership, the circumstances of the individuals involved, as well as here now, COVID, the economics, you know, this world is different than it was, you know, a year ago. And next year will be different again. So I think one, you know, the one hammer, you know, that you kill a flea with doesn't always work.
So I don't know if that answers your question, but I think you need to have a toolkit with a lot of different tools in it, and to use the appropriate tool at the appropriate time. Yeah, and again, the same idea that being ethical is good for business. I think that's the main idea of your reflection. Thank you, Mike. Okay, and I think that this is for both of you, and talking about risk. We would like to know how to work on a good competition risk assessment, and in your experience, should you concentrate for identifying the most common risks or more important risks? Which are the more important risks to be looking for when you are doing an antitrust assessment, competition risk assessment? Yeah. So, if you may, Felipe, I'll go first. You know, the issue is 80% of the issues are going to be related to 20% of the people, and so you need to isolate and draw your attention to those people that have the most connection and potential to work with competitors. Right? Antitrust is only involved when you're dealing with two competitors or more. So if the competitors are not involved, that's not a big significant problem. But if you focus on the individuals that have the most likelihood to deal with competitors, and so some of that is, you know, salesmen with commission-based sales, right? They have an incentive to maybe take shortcuts. You also have senior leadership who are in regions, and so this may be wherever your headquarters is, whether it's in Latin America or wherever it is, the remote areas are going to be more at risk because their attitude is more of an us versus them sometimes. And so you want to focus on those areas that you look at anomalies. All of a sudden, changes in the dynamic of why all of a sudden does this entity, this subsidiary that was not performing well, all of a sudden becomes really successful, and the market changes, right? The market share all of a sudden becomes significant. So you look at the trend lines. But I think my strong suggestion is you look for the connections with the competitor. Who has those connections? How often do they meet? And, you know, again, we're dealing with a lot of different companies. The size of companies on this presentation vary, but some companies at one end of the spectrum may require, and this is a larger company, require them to report all contacts with competitors. You know, in a smaller organization, maybe that's just too administratively difficult. But again, it depends on where you are on the bell curve. But I think that hopefully answers that question for me. Clearly. What about you, Felipe? A ver, yo estoy de acuerdo con Michael, que, bueno, claramente la infracción más compleja o más reprochable en temas de competencia son los carteles, ¿no? Esto que la Suprema Corte norteamericana llamaba el cáncer de la economía de mercado, ¿no? Y ahí, claro, ahí están las conexiones con los competidores, ¿no? Pueden haber, sí, complicaciones, ¿eh? Porque pueden haber estructuras de hub and spoke. Entonces, los contactos no es con los competidores, sino que son con agua arriba o agua abajo, pero a través de ellos se conversa con los competidores de una manera muy sutil, ¿no? Pueden enviarse señales de humo. Mike contó casos, yo tengo casos también de, podría dar unos detalles jugosos de computadores que terminaron en el río, teléfonos de prepago, un poco como los carteles de droga, ¿no? Que no tienen número de serie, digamos, de persona conocida, partes de matrimonio con listas de precios, en un parte de matrimonio, enviado a la casa del competidor, digamos, y la imaginación del ser humano es infinita, ¿no? Gracias a Dios, pero aquí quizás por desgracia, ¿no? De la economía de mercado. Entonces, yo creo que depende mucho de las conductas
y las conductas dependen mucho del tipo de mercado, ¿no? Porque podrían también, además de carteles, de nuevo, que es lo prioritario, podrían haber también situaciones de abuso de poder de mercado, de empresas que tengan posición dominante, ¿no? Y ahí podrían haber desde estrangulación de márgenes, venta atada, en fin, discriminaciones arbitrarias en materia de precio, en fin, hay, no sé, hay 10, 15 figuras típicas, digamos, de posibles infracciones de competencia que habría que mirar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, es interesante esto, de que la planificación, el compromiso, tiene que existir de la alta dirección de cada empresa, pero muchas veces las infracciones o la prueba buena viene de personas menos sofisticadas en la empresa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los vendedores, con las subsidiarias de provincia, ¿no? Las empresas que se encuentran en otros países. Hay muchos casos, yo esto también lo he sabido de primera mano, por ejemplo, en carteles internacionales, en donde la buena evidencia vino de Brasil, porque era un ambiente más de playa, más relajado, digamos, quizás con menos niveles de conciencia, pero esa prueba sirvió para desbaratar carteles internacionales. Les comento el caso Tecumseh, el caso de compresores de refrigeradores, digamos, es un caso que estalló en varias partes del mundo, pero entre otras en Brasil. Entonces, esa sería mi respuesta. Bueno, excelente las dos. Vamos a ir cerrando porque bueno, ya estamos más o menos en tiempo. Les agradecemos a todos. Si quieren ir prendiendo las cámaras, así podemos verlos por un ratito las caras a todos, poder sacar una buena foto. Les agradecemos a todos todo el tiempo que estuvieron acompañándonos. Bueno, por supuesto, están todos invitados a sumarse a la Asociación Argentina de Ética y Compliance y poder trabajar con nosotros en lo que son las guías. Cuando nosotros pensamos con Fede esta propuesta, la verdad que bueno, elegimos a las personas adecuadas, porque también han venido de dos partes muy importantes, de la parte de practitioner, es decir, con la práctica, y de la parte de la autoridad, con lo cual realmente nos nutre a nosotros muchísimo más, y todo lo que recibimos es realmente bárbaro. Así que, por mi parte, Mike, thank you very much. And Felipe también, muchísimas gracias. Fede, te dejo el cierre oficial. Smiling faces. Pues no, de mi parte nada, también agradecer a Mike y a Felipe. Lamento muchísimo que esto no sea presencial y que no podamos apagar la cámara y juntarnos a have a beer and keep on discussing about antitrust issues. But anyway, están todos invitados a sumarse a nosotros y bienvenidos a través de la asociación para sumarse a este proyecto que es un poco ambicioso, pero me parece que el resultado va a ser muy bueno. Y ya los tomamos a Felipe y a Mike como nuestras guías espirituales e intelectuales sobre todo. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, Marian, como siempre, por todo. Fede, un placer, un placer. Por mi parte es todo. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.